Como ya hemos visto, en esta etapa de su ministerio, Jesús y los apóstoles se retiraron a Cesarea de Filipos. Jesús quería evitar el contacto con la gente para lograr mayor intimidad con los discípulos, a fin de prepararlos mejor, ya que ellos pronto deberían asumir la responsabilidad de predicar el Evangelio. En ese retiro temporal, los discípulos habían confesado que Jesús era el Hijo del Dios viviente, y allí también Jesús comenzó a hablarles de su pasión. La reacción fue de sorpresa primero y de negación después. Naturalmente, ellos no querían que su maestro padeciera tamaño sacrificio. Ese fue el primer anuncio de su muerte, y le seguirían 2 más. De Cesarea de Filipos volvieron a entrar en Galilea, dejaron de lado a Capernaum y llegaron hasta una zona cercana al lago de Galilea. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Esos 6 días fueron el tiempo que les había tomado viajar desde Cesarea hasta ese lugar. Mientras Jesús se iba a la montaña, los otros 9 discípulos quedaron esperando al pie de esa montaña. Luego de una cansadora ascensión, Jesús se retiró a orar, buscando anhelosamente la dirección de su Padre Celestial. Oró durante largo tiempo, pidiendo fuerzas para enfrentar la gran prueba que se avecinaba. También oró por sus discípulos, para que su fe en Él como Hijo de Dios aumentara y que pudieran comprender la necesidad de su muerte como parte del plan de salvación y que estuvieran igualmente preparados para la hora de prueba. En su oración, pidió también que ellos pudieran contemplar su gloria divina, la cual hasta este momento, salvo fugazmente, les había estado oculta, y su oración fue escuchada. Mientras estaba postrado humildemente sobre el suelo pedregoso, de pronto las puertas de oro de la ciudad de Dios quedaron abiertas de par en par, y desde el cielo una irradiación santa descendió sobre el monte, rodeando la figura del Salvador. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Su divinidad interna refulgió a través de la humanidad y Cristo se levantó con majestad divina. La agonía de su alma había desaparecido. Los discípulos se despertaron y contemplaron los raudales de gloria que iluminaron el monte. Con temor y asombro, vieron el cuerpo radiante de su Maestro y al ser habilitados para soportar la luz maravillosa, vieron que Jesús no estaba solo. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Ellos le aseguraron que con su pasión y muerte, Él pagaría la deuda de la humanidad perdida. Como ya había ocurrido en ocasión del bautismo, otra vez se oyó la voz del Padre para confirmar la filiación divina de Jesús. De pronto, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él, escúchenlo». Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Permanecieron postrados, con los rostros ocultos, hasta que Jesús se les acercó y tocándolos, disipó sus temores. Con su voz bien conocida les dijo: «Levántense, no tengan miedo». Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Aventurándose a alzar los ojos, vieron que la gloria celestial se había desvanecido y que Moisés y Elías habían desaparecido. Estaban sobre el monte solos con Jesús. Años más tarde, Pedro pudo decir que no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Como anhelamos verla también nosotros, los que hoy caminamos en los pasos de Jesús.